la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y vamos a estar a partir del versículo 14 allí en nuestras Biblias. Entonces voy a pedirles que por favor busquemos en nuestras Biblias primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 14 al 31. Ha sido para mí una bendición, de verdad tengo que decirlo, un enorme gozo poder estudiar esta primera carta a los Corintios, porque de verdad, decía un teólogo, gracias a Dios por todos los errores que cometieron los corintios, porque de no haber sido así, Pablo no nos hubiera explicado y no hubiera abordado todos estos temas de la manera que él aborda y nos da luz a nosotros, la iglesia del siglo XXI, para poder entender muchas verdades. Así que yo me uno a lo que decía este teólogo en cuanto a gloria a Dios, gracias al Señor por todos estos errores, porque gracias a esos errores nosotros podemos tener luz y poder conocer y entender cómo debemos conducirnos como iglesia. Así que en 1 Corintios capítulo 12, versículo 14, el apóstol va a abordar algunos temas en cuanto a la forma en que se comportaban los corintios, va a abordar algunos temas en cuanto a la forma en la cual ellos ejercían sus dones y vivían dentro de la iglesia, y es un tema muy pertinente para nosotros como iglesia. Así que acompáñenme a leer, es un poco largo la porción que vamos a estudiar, pero como tenemos tiempo, estamos a la distancia también algunos, entonces podemos leerlo desde el versículo 14. Mire lo que dice allí en nuestras Biblias la palabra de Dios. Además, dice el apóstol, el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿cuántos? Muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, Él fue el que lo ordenó, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿O hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Este capítulo 12, 13 y 14, como lo vimos en sermones anteriores, nos habla acerca de los dones, de la diversidad de dones y de la diversidad de funciones que cumple cada miembro de la iglesia al interior de ella.
Hemos visto en un sentido lo que significa ser cuerpo de Cristo. El apóstol usa una hermosa metáfora para que nosotros podamos entender a la luz de esta metáfora lo que significa la iglesia. Él la ilustra y habla de la unidad que hay en un cuerpo, pero también nos habla de la diversidad de sus miembros siendo un solo cuerpo. Nuestra unidad con Cristo, hermanos, es una unidad vital, porque Cristo es la cabeza, dice el apóstol, y nosotros somos su cuerpo. Y es que Cristo siempre se ha identificado en unidad con su iglesia. Cristo dijo en Mateo capítulo 10 que fueran, les dice a sus discípulos, y prediquen y evangelicen, y cualquiera, dice el Señor Jesús, que los bendiga a ustedes. A uno de estos mis discípulos, dice Jesús, a mí me bendice. Él se identifica con su iglesia como uno. Y si a ustedes los bendicen, a los creyentes, entonces me están bendiciendo, dice Jesús. Y veíamos hace 8 días cómo Saulo de Tarso iba persiguiendo a la iglesia, a los creyentes él estaba persiguiendo. Y era un perseguidor que respiraba amenazas de muerte contra la iglesia. Y cuando el Señor Jesús aparece a él, el camino a Damasco, se le revela a Saulo. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues a mí? Cristo y la iglesia, hermanos, son uno. Y me ha encantado cómo el apóstol ilustra esta verdad con esta metáfora del cuerpo. No se puede separar a la cabeza Cristo con el cuerpo. Y es que muchos hoy por hoy, hermanos, hablan acerca de seguir a Cristo. Yo amo a Jesús, pero a la iglesia no. Eso no tiene sentido. Porque Cristo y la iglesia son uno, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Así que la unidad en la iglesia debe ser nuestra prioridad. La unidad en la iglesia debe ser nuestra prioridad. Ahora, algo debemos nosotros entender, y el apóstol Pablo lo explica en Efesios capítulo 4, es que los creyentes, nosotros no generamos unidad. Nosotros no producimos la unidad. El que genera y produce la unidad al interior de la iglesia es Cristo. Lo que nosotros tenemos que hacer es preservar esa unidad. Cristo, cuando llama a una persona, une a esa persona a un cuerpo local, a una iglesia, y Él genera la unidad por la obra que hace en la persona. Así que nosotros no generamos, no producimos unidad. ¿Nosotros qué hacemos? Cuidamos la unidad con la cual Cristo nos une. Debemos cuidarla, debemos preservarla. Unidad, hermanos, y esto debemos tenerlo presente y lo vamos a desarrollar en el tema de esta mañana, no significa uniformidad. Cuando hablamos de uniformidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Se acuerda cuando nosotros íbamos al colegio y nos uniformábamos? A veces a unos teníamos que ir con zapatos, pero nos gustaba ir en tenis, el saco, la camisa, eran todos uniformes y se usaban uniformes, todos tenían que ser iguales. Cuando hablamos de unidad en la iglesia, no estamos hablando de uniformidad, no estamos hablando de que todos debemos ser iguales. A pesar de la diferencia, y ese es el título del sermón en esta mañana, unidad y diversidad, a pesar de la diversidad que hay, debemos entonces ser uno. Somos uno, pero no somos idénticos. Somos diferentes, hay diferentes miembros que forman un solo cuerpo. No todos ocupamos los mismos roles ni ejercitamos la misma función al interior de la iglesia. Hay unidad, repito, en medio de la diversidad, o hay diversidad en unidad. De eso vamos a hablar en esta mañana. Pablo escribe a los hermanos de Éfeso y les dice: esfuércense por estar unidos en medio de la diversidad. Claro que somos distintos y gloria a Dios somos distintos. Gracias al Señor somos distintos. Pero en medio de esa diversidad, dice el apóstol, estén unidos. Hermanos, todos los creyentes hemos recibido dones diferentes y funciones diferentes. Todos, eso lo veíamos. Cada uno, a Dios el Señor le da un don, una capacidad para ponerla al servicio de otros. Y esas habilidades y esas capacidades no son innatas, sino que Dios nos las da. Es por gracia que nosotros podemos servir y ayudar a la iglesia de Cristo. Dios reparte soberanamente como Él ha querido hacerlo. Por eso hay diversidad.
Él reparte soberanamente como Él ha querido hacerlo. Y vamos a ver entonces tres cosas en esta mañana. Vamos a ver la diversidad en el cuerpo, vamos a ver la necesidad de esa diversidad y vamos a ver cómo se debería reflejar esa diversidad, el amor que se necesita para reflejar esa diversidad. Vamos a ver entonces la diversidad, la necesidad de esa diversidad y el amor con el cual se debe reflejar esa diversidad. Así que lo primero es diversidad. ¿Qué quiere decir el apóstol cuando usa la metáfora del cuerpo y empieza ahora a nombrar algunos miembros del cuerpo? ¿Lo vieron en la lectura? Él nombra allí al ojo, nombra la mano, nombra los pies. Él está diciendo hay diversidad. Dice el versículo 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos miembros. Diversidad. Y si el pie dijere, yo no soy mano, entonces si el pie dice eso, ya no hace parte del cuerpo, dice Pablo. Y si la oreja, todos tenemos orejas, la mayoría, pudiera decir yo no soy ojo, entonces porque diga que no es ojo, ya no es parte del cuerpo, dice el apóstol. Si todos fuéramos ojos, ¿dónde estaría el oído? Dice el versículo 17. Y si todos fuésemos oídos, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios puso como Él quiso los dones al interior de la iglesia, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Se imagina un cuerpo? Un cuerpo lleno de ojos, todo el cuerpo, solo ojos. Y el ojo puede tener sus ventajas, el ojo puede ver, el ojo puede desear algo que le guste, el ojo puede analizar, ver y analizar, pero imagínese usted solo ojos sin manos o sin boca. Y usted ve algo rico, algo que le gusta para alimentarse, no puede. El ojo es vital, pero necesita ¿qué? De las manitos para coger eso que está deseando, que le gusta o alimentarse. Necesita de la boca para poder comer y sentir placer de lo que está comiendo. Eso es lo que dice Pablo. ¿Qué tal todos dentro de la iglesia haciendo lo mismo, siendo los mismos miembros? Ahora dice el versículo 19, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Así que los dones fueron repartidos como Cristo quiso. Él es soberano y es dueño de la iglesia. El Señor creó el cuerpo humano en Génesis. Y miren lo interesante, cuando el Señor crea el cuerpo humano en Génesis, Él coloca cada miembro en el cuerpo como Él quiere colocarlo. No vemos el relato como que están los miembros allí y el Señor Dios creador le pregunta, orejas, ¿ustedes dónde quisieran estar? No, a nosotros nos gustaría como en la cabeza, que nos vean, así de perfil, que nos vean las orejas. Bueno, van a quedar ustedes en la cabeza. Los pies, no, yo sí, entre menos me vean mejor. Entonces yo me voy a quedar allá y ojalá me cubran después. No, en la creación el Señor organiza el cuerpo como Él quiere. Pone las orejas, los ojos, pone los brazos, las manos, los pies, como Él quiere hacerlo. Cada órgano del cuerpo Él lo puso como Él quiso. Dentro de la iglesia, que es su cuerpo, Él hace exactamente lo mismo. Él no nos pregunta a nosotros dónde quisiera servir, cuál es el don que usted quisiera tener. No, Él reparte los dones como Él quiere repartirlos. Él da a su iglesia como Él quiere serlo. Ahora bien, en la iglesia hay muchos miembros y cada función dada a los miembros de parte de Dios es importante. Eso lo vamos a ver ahorita en la necesidad. Pero lo primero es que hay diversidad. Y por esa gracia, en esa diversidad Dios capacita y ayuda a su iglesia. A unos se nos dio un don, a otros otro don. Nosotros los creyentes no somos como esas empresas donde ensamblan carros o motos y salen todos igualitos ensamblados. No, hay diversidad. No salimos iguales, todos somos distintos. Ahora, no todos los creyentes tienen el mismo don. Eso es importante entenderlo. Debemos cuidarnos, hermanos, de menospreciar, de envidiar o de juzgar a las personas de la congregación. Voy a repetirlo. Si entendemos que es Dios el que da los dones, nosotros entonces debemos cuidarnos de menospreciar, de envidiar o de juzgar a otros hermanos
porque no se desarrollan de la misma manera o no se desenvuelven de la misma manera dentro de la iglesia. Y en esto nosotros a veces hemos fallado. No todos están capacitados de la misma manera. Y nosotros entonces no podemos juzgar duramente a aquellas personas que no son hábiles en ciertos trabajos o funciones. Mira, hay personas que no están llamadas para servir de ciertas formas dentro de la iglesia. Y a veces nosotros lo juzgamos. Pero es que lo más probable es que Dios no le haya dado el don para servir de esta manera. O no le haya dado la capacidad para enseñar, para profundizar en la palabra, y nosotros somos rápidos para juzgar. Lo más probable es que la persona no se preparó, no está desarrollando su don, y eso es probable. Ahorita vamos a hablar de esa pereza y de ese ocio en cuanto a los dones. Pero también es cierto, y es muy cierto, que Dios no capacita a las personas de la misma manera. Hay gente que se le facilita, y ahorita vamos a ver lo de los dones, servir de diferentes maneras, a otros no. Unos tienen el mismo don, incluso hay personas que tienen el mismo don de ser hospedadores, por ejemplo, de servir, de exhortar, pero algunos son dotados con una mayor capacidad que otros. Eso pasa también. Puede que tenga el don de la enseñanza, pero a algunos se le dota con mayor capacidad para enseñar que otro, pero ambos tienen el don. Entonces nosotros debemos tener cuidado en la forma en la cual vemos esa diversidad en la iglesia. Si entendemos que es Dios el que ha dado los diferentes dones a cada creyente, esto nos va a ayudar a librarnos del orgullo y de la desesperación. Nos va a ayudar a guardarnos del orgullo y de la desesperación. No seremos unos criticones, no sé si se usa esa palabra, no seremos tan críticos. No estaremos criticando todo el tiempo, porque es que yo sí hago, los que han desarrollado el don, o yo me desespero. Veo a tantas mujeres, tantos hombres y caigo en esa desesperación. Si yo entiendo que es Dios, entonces yo voy a estar tranquilo al respecto. Debemos tener mucho cuidado de creer que somos mejores que otros creyentes porque tengamos determinados dones. Cuidado de creer que somos mejores porque el Señor nos haya dotado con ciertos dones más visibles o con determinados dones. Más bien eso debería llenarnos de gratitud, porque todos los dones y las medidas que Dios ha dado a cada uno son indispensables y son de bendición. A usted lo reconocen porque es muy pilo en cierta área, qué bueno, sea agradecido. Que eso no sea algo que nos haga sentir mejores. Si otros están más dotados de alguna forma o hacen una función de la iglesia, deberían reconocer que es Dios el que le ha dado la capacidad. Ha puesto a esa persona allí para que aprendamos, y en vez de sentir celos por aquella persona que también es buena, nosotros deberíamos más bien aprender de aquellos que son buenos en una área. Ahora bien, algunos se esfuerzan, pero otros pueden pecar porque no cumplen con su deber de poner al servicio sus dones en la iglesia. Hermanos, y debemos tener presente eso. Todos en un sentido deberíamos tener cierta capacidad con los dones y los talentos, en un sentido, pero algunos dones sobresalen en una persona. Así que no puede ser una excusa entonces que si yo le voy a pedir el favor a algún hermano en la iglesia de mover las sillas, de hacer cierta actividad, no, pastor, es que yo tengo ese don de servicio, yo no lo tengo. Nuestro corazón es engañoso. Y debemos tener cuidado porque en un sentido todos deberíamos servir. Y cuando alguien no cumple con su función, afecta al cuerpo. No solo se afecta a él, sino que afecta al cuerpo. Hermanos, los dones se descubren sirviendo y estando involucrado activamente en el servicio a la iglesia. Es allí donde yo encuentro para qué Dios me hizo. Pastor, ¿y cómo sé yo para qué soy bueno? Empiece a servir en la iglesia. En diferentes áreas, involúcrese en la iglesia. Pero si escasamente, hermanos, asistimos los domingos a la iglesia, entonces va a ser muy difícil. Dice 1 de Pedro capítulo 4, cada uno según el don que ha recibido, dice Pedro, el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Cada uno, conforme a ese don, ministrelo a los demás. Hermanos, sirvamos con lo que hemos recibido, sirvamos a otros. Alguien dijo en cuanto a este tema, no usar nuestro don es una afrenta contra la sabiduría de Dios.
Dios es sabio y nos ha dado los dones de una manera perfecta. No usarlos atenta contra la sabiduría de Dios. Es un rechazo de su amor, de su sabiduría y de su gracia, y es una pérdida para la iglesia. Debemos nosotros estar contentos con el lugar donde Dios nos ha puesto. Si lo hacemos y desarrollamos nuestros dones, la iglesia crecerá. Cuando todos sus miembros se dediquen a hacer lo que deben hacer, la iglesia entonces va a crecer. Pero hermanos, no deben haber meros espectadores en el cuerpo de Cristo. Esto no puede ser. Cuando Dios llama a las personas, Él capacita y le da un don para que se involucre. Y nosotros debemos tener cuidado de que no hayan meros espectadores. Hay personas que se quedan en la periferia de la iglesia. Yo ni me voy para el mundo, pero tampoco me involucro en el servicio, en la periferia. Eso no es bíblico. Eso no le agrada al Señor. Dice Romanos capítulo 12, por tanto, hermanos, les dice el apóstol Pablo, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, ustedes son parte del cuerpo de Cristo, son miembros como un sacrificio, vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se queden en la periferia de la iglesia. Me encantan las palabras de Josué y han repercutido en mi vida durante varios años, y este tiempo que hemos empezado con la lectura de la Biblia en Josué 24 lo volví a recordar. Josué se determina a él y a su familia algo en cuanto al servicio a Dios. Y dice en Josué capítulo 24, cuando él ya entra a conquistar el pueblo, cuando él tenía que dirigir al pueblo de Dios en la nueva tierra que iban a poseer, dice, ahora pues, le dice al pueblo, teman al Señor, sírvanle con integridad y con fidelidad, quiten los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río en Egipto, quiten esos dioses, dice Josué, y sirvan al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escojan entonces hoy a quienes ustedes van a servir. Si ustedes van a servir a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, a donde llegamos, ya conquistamos esta tierra, ¿quieren servirle a estos dioses? ¿Quieren servirle a los dioses de Egipto? Dice Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué estaba decidido a involucrarse en el servicio activo en la obra de Dios. Él no estaba dispuesto a quedarse en la periferia y a estar allí mirando a ver si adoraba a este Dios o a este Dios. Yo y mi casa, dice Josué, serviremos al Señor. Esa debería ser la actitud de todo creyente, hermanos. De todo creyente. Todo creyente todo verdadero creyente debe ser parte del cuerpo local de una iglesia y debe involucrarse en el servicio de esta iglesia. Si no lo hace, entonces atrofia al cuerpo y a su crecimiento. Todo verdadero creyente debería hacerlo. Ahora bien, si esto es cierto y lo vemos a la luz de las Escrituras, entonces, ¿cómo es que nos ha capacitado Dios para servir a otros? Debemos involucrarnos, a ser parte del cuerpo. ¿Cómo entonces nos ha capacitado Dios para servir a otros? Deberíamos hacernos esa pregunta y responderla. ¿De qué manera puedo servir yo al cuerpo, a la iglesia? Después, ¿de qué manera puedo servir yo a la sociedad, a la comunidad? ¿De qué manera puedo hacerlo yo? Mira, hay gente que es tan buena para hacer ciertas actividades. De verdad son buenos. Yo a veces me pregunto y me he preguntado cómo lo hacen o cómo lo hicieron. A mí no me da para poder hacer lo que él hizo, la forma en que lo hizo de esta manera. Dios capacita. Mira, hay personas que son muy buenas convocando y animando a otros. Les va bien cuando son también buenos anfitriones y animan a otras personas. Hay algunos que tienen un cierto don especial de hospitalidad y de ser amigos. Se les facilita. Es hospitalario, es un buen anfitrión, le va bien haciendo amigos, es la capacidad, es lo que Dios le ha dado para bendecir la iglesia. Se les da, de una manera natural fluye. Hay otros que son muy buenos, por ejemplo, dando consejos en el uno a uno. Son buenos.
Dice, qué bueno, a mí me han contado a veces, pastor, hablé con esta persona, qué bueno lo que le dijo esta persona. Se percibe cierta sabiduría en esa consejería. Hay otros que se les facilita, por ejemplo, el servicio en las cosas logísticas y operativas de la iglesia. En 2x3 pueden organizar, hacer las cosas, sirven de diferente manera en la logística y en las cosas operativas. Hermanos, cuánta alegría me ha dado a mí ver, por ejemplo, las hermanas que sirven en la cafetería y en los almuerzos congregacionales que nosotros hacemos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición ver cómo se puede servir al interior de la iglesia! Una de las cosas que más extrañaba cuando yo hablaba con personas, cuando el tiempo de la pandemia y no nos íbamos a ver, ellos decían, uy, el refrigerio, el café, ese tiempo de compartir, y eso está tan bien organizado, que yo estoy seguro que si yo me meto, otra persona se mete, no lo hace tan bien. Se les facilita servir de esa manera. Gloria a Dios, gracias al Señor por eso. Hay otros, por ejemplo, que se les facilita el tema de las comunicaciones, hoy por hoy el internet, y desde allí pueden ser útiles al cuerpo y en el servicio a Cristo. Hemos necesitado personas este tiempo que puedan servir desde allá o desde allí. Otros son buenos estudiando las Escrituras, profundizando, otros son buenos enseñando a otros. ¿Qué me dicen de los que sirven enseñando a los niños? Se les facilita, transmiten la verdad de Cristo a estos pequeñitos y los entienden. A veces me iba con mis sobrinos en el carro cuando iba a almorzar con mi hermano, los sobrinos, ¿y qué hablaron en la escuela dominical? ¿Qué les enseñaron? Mi esposa siempre le hace esa pregunta. ¿Y qué hablaron en la escuelita dominical? Y ellos empiezan a hablar y a contar. Qué bueno los profes que pueden transmitir, se les facilita transmitir el conocimiento. Otros hermanos son muy buenos exhortando. Pueden regañar a alguien, pero no se ve como un regaño, me está exhortando y me sirvió lo que me dijo. Otros en cambio son buenos consolando. Después de que está pasando por un momento difícil pueden consolar y se les facilita. Otros se les desarrolla bien en los ministerios de misericordia. Nosotros en el ministerio de la canasta de amor, yo veo familias, hermanos, que constantemente traen, se preocupan por los que no tienen alimentación. El ministerio de la misericordia, llenos de amor, prestos para ayudar a los que necesiten. Hay otros que son buenos, por ejemplo, gobernando, son buenos administradores, y Dios les da esa capacidad y pueden administrar. Otros desarrollan el don de dar, son tan generosos, no solo económicamente, sino en diferentes áreas, confían tanto en el Señor que dan y dan y dan constantemente. Hermanos, nosotros debemos saber ¿en qué área podemos servir? ¿En qué área podemos nosotros servir? No debemos limitarnos. Y como decía ahorita, si alguien me pide un favor en algo, no puedo decir, no, es que yo ese don... No, podemos hacerlo, pero hay algo en lo que yo me puedo especializar como que sobresale. Y esto me ha reargullido a mí para que nosotros como iglesia pensemos cómo nos podemos involucrar todos. A veces veníamos de un activismo, de unas iglesias activistas que creíamos que ganábamos el favor de Dios haciendo muchas cosas. Y nos vamos al otro extremo de no hacer mucho, de no hacer nada. Y limitamos y estancamos nuestros dones y nuestros talentos. Pero es algo que Dios nos da y necesitamos, hermanos, desarrollarlo. Es algo que Dios nos da como al niño que se le da estudio, por ejemplo, le estudia inglés y le va bien en español y cuando crece, llega a la adultez, fluye en esos dos idiomas, le va bien. Si usted lo pone a hablar francés, el niño no porque no se le dio esa formación. Lo mismo pasa con los dones. Cuando nos dan los dones, usted va a fluir en ese don. Y usted va a querer hacer otra cosa y no le da. Y va a querer intentar otra cosa y no le va a dar. Así que nosotros debemos poder tener ese discernimiento, es algo que Dios da. Somos un solo cuerpo, aunque hayan tantas diferencias. Somos un solo cuerpo en medio de esta diversidad y gracias a Dios por esa diversidad. Unidad en medio de la diversidad. Diferentes funciones, pero todos igual de importantes, y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la necesidad que tenemos de que hayan varios miembros en la iglesia. Mire lo que dice el versículo 20 en adelante, ahí en 1 Corintios 12. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo ¿qué? Es uno. Ni el ojo puede decir a la mano que
no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¡Wow! ¡Qué verdad la que habla aquí el apóstol! Yo no puedo caer en el error en el que estaban cayendo los corintios. Ellos eran autosuficientes. Ya tengo este don y eran bien dotados, entonces yo ya no necesito. Y Pablo dice, qué absurdo lo que ustedes dicen. ¿Se imagina la cabeza diciéndole a los pies, yo no lo necesito? La cabeza puede pensar, puede analizar, planear un viaje, pero necesita a sus pies que lo lleven y lo ayuden a desplazarse. ¿Cómo ustedes creen que pueden ser miembros aislados? Ahora, corte un pie, corte la cabeza, corte el brazo y va a quedar inservible. Apártese del cuerpo y no va a servir para nada. Esa es la misma enseñanza que Jesús da en Juan 15, donde Él dice, ¿cómo los pámpanos van a poder dar frutos separados de la vid? Separados de mí ustedes nada pueden hacer. Separados del cuerpo, el miembro por sí mismo no sirve para nada. Puede tener el brazo más musculoso, hacer lo que sea, lo corta y no sirve. Se aparta del cuerpo ese miembro y no sirve. Y Pablo dice, nos necesitamos. La iglesia es indispensable como cuerpo. Y eso nos guarda de la autosuficiencia, de la discriminación y del menosprecio que estaba viviendo la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, ellos anhelaban los dones más llamativos. Y pareciera que uno de los dones más llamativos era el don de lenguas, según lo que Pablo escribe en 13 y 14. Y Pablo dice, no. Los más importantes, no sé, incluso, dice Pablo, a los miembros que no se ven o que parecen más insignificantes, Dios les da más honra, dice ahí. A aquellas personas que pueden hacer ese trabajo insignificante, Dios les da más honra. La idea aquí es que el ojo y la cabeza, si quieren independizarse, sería un absurdo. No quieren admitir que su existencia se basa en una interdependencia con los otros miembros físicos. Nos necesitamos. ¿Qué podría lograr el ojo sin la ayuda de la mano? ¿Qué podría realizar la cabeza si no se puede movilizar por los pies? La imagen que Pablo nos comunica acá muestra lo absurdo que es querer ser independiente. ¡Qué absurdo! Aquellos que dicen, sí, yo con Cristo, pero fuera de la iglesia. Lo más probable es que la persona no sea creyente. Estamos unidos a Cristo, estamos unidos al cuerpo de Cristo. ¿El miembro está unido al cuerpo de Cristo o no funciona? Repito, la mano, el pie, la cabeza, la oreja por sí sola no funciona. Necesita estar unida al cuerpo para poder funcionar. Estos dones son necesarios para capacitar a la iglesia y nos ayudan. Hermanos, se nos mandan las escrituras que nosotros sirvamos los unos a los otros de muchas maneras, repito, para poder contribuir. Cada don, dice el apóstol, es importante. Decía un autor de un libro que yo leí hace unos años atrás y me acordé de la ilustración que le hacía, es como cada ingrediente que se necesita para cocinar, es como cada pieza de tela que se necesita para hacer un buen vestido. Dice este autor, para que esto salga bien, para que la comida que yo estoy cocinando o para que el vestido que yo estoy diseñando esté bien confeccionado, salga bien la comida, debemos tomar unas medidas específicas y ser bien escrupulosos en las medidas para que salga bien. Son diferentes piezas y sale un solo vestido, son diferentes ingredientes y sale una sola comida. Son diferentes miembros, dones, y el Señor de una manera sabia dota a cada iglesia de una manera perfecta y sabia para el beneficio de la iglesia. Dice este autor, gloria a Dios que le ha dado sabiamente la medida que cada iglesia necesita. Dios sabe exactamente lo que quiere producir en la iglesia que Él está edificando y conoce qué dones y a qué miembros se les da para producir lo que Él quiere. El Señor sabe y de una manera soberana lo hace y sabe que nos necesitamos. Él nos da una medida precisa, una medida exacta de dones, de talentos, para que lo honremos a Él y para que ayudemos a nuestra congregación. Hermanos, la iglesia es vital para la sociedad.
La iglesia es la única organización a la cual se le ha confiado administrar, ser columna y baluarte de la verdad. Es más importante la iglesia que cualquier fundación, que cualquier organización, que cualquier movimiento supranacional como la ONU, la OMG, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, cualquier organización de esos. Es la iglesia la que tiene la responsabilidad. Por eso a mí me encanta lo que Pablo hace escribiendo tanto que escribió en el Nuevo Testamento. ¿Qué escribió y a quiénes escribió? A las iglesias. Pablo se preocupa por la iglesia de Tesalónica, por toda la confusión que están teniendo, y escribe un par de cartas. Está preocupado por la iglesia. Ve a los Gálatas, a la iglesia en Galacia que se están desviando, y les escribe: Gálatas insensatos, ¿quién los está confundiendo a ustedes? Él quiere que la iglesia se mantenga en la verdad. Ve a los de Corintio y les escriben, dicen algunos eruditos, 3 o 4 cartas, quedaron 2 registradas, preocupado. ¿Por qué? Por la iglesia. Pablo dice: yo aún estimo todas las cosas como pérdida, les dice a los de Filipos, por amor a Cristo. Todo lo estimo como pérdida. Aún, dice él, después de tal vez 30 años de convertido, yo lo estimo como pérdida. ¿En qué contexto él estaba diciendo eso? Animando a una iglesia, a la iglesia de Filipos. La iglesia, hermanos, nosotros necesitamos darle la importancia como cuerpo de Cristo. Y lo tercero y último, entonces vemos a partir del versículo 25, la parte B, hay más detalles, pero por el tiempo no nos da. Dice así el apóstol en el versículo 25, la parte B del 25, sino que los miembros no son más ni menos, viene diciendo, no discriminan a aquellos que no son tan visibles, sino que más bien todos que se deben preocupar los unos por los otros. Versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿De qué está hablando aquí el apóstol? Somos un cuerpo, hay diversidad de dones en el cuerpo, deberíamos todos estar funcionando en el cuerpo, hermanos, porque nos necesitamos los unos a los otros. No podemos aislarnos, y eso debería reflejarse en amor, dice el apóstol, y de una manera solidaria, con una solidaridad amorosa, es lo que nosotros vemos en este versículo 25 y versículo 26. ¿Por qué? Porque todos deberían estar preocupados. Nos preocupamos nosotros por los hermanos de la iglesia. Cuando hablamos de solidaridad estamos hablando de un apoyo incondicional. Yo apoyo incondicionalmente, tengo un interés genuino y sobre todo tengo interés genuino en situaciones que son difíciles y que son comprometedoras. Ahí yo ayudo, soy solidario. Dice el apóstol, todos deberían preocuparse los unos por los otros. Hermanos, la responsabilidad del pastor es preocuparse por los hermanos de la iglesia, sí, pero esa no es solo mi responsabilidad. Todos, dice allí, deberíamos preocuparnos. Por eso dice, así que si un miembro padece, ¿qué dice? El pastor padece con él. Y si un miembro le va bien, el pastor se goza con él. No, ¿qué dice? Todos padecen con él. Si alguien está pasando por un momento difícil en nuestra iglesia, todos deberíamos estar alentando a esa persona, acompañando a esa persona, sufriendo con esa persona. Y si a alguien le va bien, entonces deberíamos todos gozarnos con esa persona. Preocuparnos significa estar inquietos, tener cuidado, interesarme por esa persona. A veces no mostramos interés. Y a mí me preocupa miembros de la iglesia, miembros de nuestra iglesia que se aíslan. Hemos hecho estudios este tiempo por internet, no hay excusa y muchas veces ni los vemos allí. Dos cosas, ¿debo interesarme por aquel que no veo? Claro que sí. Pero también aquel que está aislando debería interesarse y preocuparse y estar inquieto, hermanos, porque hacemos parte todo de la iglesia. Esto no es solo para 2 o 3 que sirvan, dice allí todos. Y termina el apóstol diciendo allí, pues ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
y nombra lo de los llamados, los oficios, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente como, versículo 28, apóstoles y luego a otros profetas y a otros maestros. Dios puso en su iglesia, Dios dio esos dones con ciertos oficios. Apóstol. Hermanos, el oficio de apóstol cesó. No existen hoy por hoy los apóstoles en nuestro tiempo. No deberían existir. Ese movimiento apostólico de renovación apostólica a partir del 2001 apareció, pero la iglesia por 2000 años no reconoció apóstoles. Solo hasta ahora. Ese ministerio que dice el versículo 28 que dio primeramente apóstoles y profetas, dice Efesios capítulo 2 versículo 20 que nosotros la iglesia somos construidos bajo el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Claro que hubo profetas, claro que hubo apóstoles para echar el fundamento sobre el cual la iglesia durante estos 2000 años ha permanecido, pero ese ministerio cesó. Y es que, hermanos, ya el título de pastor para algunos no les alcanza, es muy pequeño, ¿no? Entonces ya no es pastor, necesita ser también apóstol. Yo me acuerdo que hace unos 6 años atrás, estaba preparando esto y me acordé, me invitaron a ver una conferencia, a una iglesia, donde iba una mujer que hacía muchas obras sociales, no sé si sigue haciendo, en África. Entonces ella venía y era de este movimiento un poco así del mover del espíritu, pero estaba ayudando en África. Yo trabajaba con la fundación, me llamó la atención, yo dije, yo quiero ir a ver cómo trabajan, cómo es la obra social, y fui a esta congregación con unos amigos, y primero se demoró bastante para salir, a la hora que nos habían citado, y después sale, y tan pronto sale, esta mujer empieza a llorar, y después se arrodilla, y vuelve y se levanta, empieza a llorar, y dice que Dios, pero no estaba enseñando nada. No abrió la Biblia, pues era en una iglesia, yo estaba esperando que pudiera decir algo. Pasaron como 20 minutos y sinceramente yo me aburrí, yo me salí. Y como estaba en plena, como en ese movimiento, en ese, no sé, rito, en eso que estaba haciendo ahí llorando, entonces yo me salí con cuidado, mis amigos me voltean a mirar, yo me despido y ellos me miran un poco sorprendidos, pero bueno, se despiden y yo me voy. Como 20 minutos me aguanté, no me aguanté más. Salí. Y cuando salí vi un stand de libros, dije, ay, bueno, por lo menos hay libros acá, me fui al stand de libros a ver qué había, y en la mesa estaban llenos todos de un mismo libro, habían otros, pero estaba lleno del mismo libro. Entonces yo cojo el libro, lo empiezo a mirar y le digo, este es del pastor de esta iglesia, ¿cierto? Le digo a la muchacha que está vendiendo, y ella me dice, el apóstol. Entonces yo volteo y decía ahí, apóstol, ya, pero él es el que pastorea esta iglesia, le dice yo, y la muchacha, sí, pero él es apóstol. Me la dice así, ya, bueno, gracias, lo dejo ahí. Hermanos, no nos alcanza ya de ser pastor. Apóstol, decía alguien después, arcángel, querubín, patriarca tal vez. El ministerio, ese oficio apostólico cesó. Es un error lo que se hace en muchas de estas iglesias. Fue necesario para el fundamento, pero no debe continuar de esta manera. Luego dice el apóstol, luego el Señor dejó maestros, algunos que hacen milagros, otros que sanan, ayudan, administran. Versículo 29, Pablo hace unas preguntas. ¿Y todos deberían ser apóstoles? No. ¿Cuántos apóstoles? 12, y el apóstol Pablo. ¿Deberían ser todos profetas? No. Todos deberían ser maestros, haciendo énfasis en lo que venimos hablando. Todos haciendo milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, todos interpretan. ¿Cuál es la respuesta a esas preguntas de esos versículos? No. Y termina el apóstol diciendo, procuren pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Procuren, no hace justicia esa traducción a lo que viene diciendo el apóstol en los otros versículos, porque no es como que anhelen ciertos dones, eso contradice todo lo que hemos dicho acerca de que Dios es el que da. Procuren más bien parece que ustedes quieren los dones mejores, pero yo les digo algo, yo les muestro un camino aún más excelente, dice, y con eso empieza el capítulo 13, que es el amor. Conclusión, hermanos, ya para concluir. Hermanos, la iglesia de Jesucristo, la iglesia local que se planta en diferentes ciudades, es un organismo vivo. No es una institución más, no es una organización más, es un organismo vivo. No es una sociedad.
Es una comunión, no un club. Es una hermandad, no una asociación. Es un organismo que tiene vida en sí. ¿Saben por qué la iglesia tiene vida? Porque es uno con la cabeza que es Cristo, y Cristo está vivo, hermanos. Y nosotros estamos unidos a Él. Así que la iglesia tiene vida en sí misma. Hay diversidad, pero debemos trabajar por la unidad. Y yo quiero ahora hablarle a los hermanos que han querido estar en la periferia de la iglesia, y muchos han estado en la periferia de la iglesia por la pereza o por el pecado. No sigan en la periferia de la iglesia, hermanos. No sigan siendo simplemente espectadores. No, Dios nos llama a las personas para que nos sentemos en las gradas. Él llama a las personas para que participemos, para que nos involucremos, para que juguemos. Él nos convoca, no para ser espectadores, sino para servir, para jugar, para pelear la buena batalla que tenemos por delante. Así que si su pecado ha sido una causa por la cual usted no se ha involucrado en este tiempo, arrepiéntase, humíllese bajo la poderosa mano de Dios, y Dios, dice el apóstol Pedro, los va a exaltar cuando fuere su tiempo. Que en este tiempo y a la luz de estas verdades nosotros no sigamos siendo creyentes que estamos en la periferia por causa del pecado. Pida perdón, no se sienta culpable por el pecado, sino más bien pida ayuda, busque del Señor, venga a Cristo, y Cristo lo va a perdonar, hermanos, y los va a usar conforme Él quiera usarlo. Dice el Señor: todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Necesitamos a Cristo, porque Él es la cabeza y Él es el que nos puede avivar y ubicar dentro del cuerpo de Cristo para su gloria y para el beneficio de los hermanos en la iglesia. Así que con esto en mente vamos a orar y vamos a pedirle al Señor entonces que Él nos ayude como iglesia. De verdad que Él sea obrando para que entendamos que en medio de la diversidad podemos estar unidos, para que entendamos que en esa diversidad nos necesitamos los unos a los otros, para que podamos entender que eso se debe manifestar en amor, en solidaridad, los unos para con los otros. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por lo que ha quedado plasmado aquí en esta carta de Primera a los Corintios, Señor. Yo te quiero pedir, Dios, que por favor tú apliques tu palabra en nuestros corazones, que por favor, Señor, tú nos ayudes para crecer en el entendimiento, Señor, de estas verdades. Padre, es tu iglesia y nosotros hacemos parte de un solo cuerpo, aunque con diversidad de dones y de llamados. Ayuda a cada hombre, a cada mujer, Señor, para que pueda encontrar, para que pueda descubrir esos dones, saber en qué te puede servir. Ayúdanos, Señor, para cuidarnos, consolarnos, amarnos los unos a los otros, sin menospreciar, sin envidiar, sin criticar, Padre, porque es tu iglesia, Señor, y cuando lo hacemos, atentamos contra ti, Señor. Permite que como iglesia crezcamos en estas verdades. Permite, Señor, a aquellas personas que han estado aislados, Señor, en la periferia de la iglesia, que puedan tener un arrepentimiento en este tiempo y se puedan involucrar, Señor. Enséñanos a mirar con la importancia que tú miras a tu iglesia, Señor, y de esa manera honrarte, adorarte y glorificarte con lo que nosotros hacemos. Mira que te lo pedimos y te lo suplicamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, damos muchas gracias a Dios por este tiempo, porque Él permite meditar en estas verdades y de verdad que es necesario y propicio para nosotros como iglesia. Quedamos despedidos, el Señor los bendiga, confiando en Dios nos veremos pronto, hermanos. Bendiciones.